Entre una reforma tributaria que promete cambiar las reglas del juego y un escenario geopolítico internacional que no da tregua, el cómo construir y proteger portafolios es algo que requiere un criterio cada vez más agudo. Para profundizar al respecto, estamos con Ariel Nachari, estratega jefe de inversiones de Sura Investments. Bienvenido, Ariel, a Mentes del Mercado. Muchas gracias, María José. Feliz de estar acá. Partamos un poco con el diagnóstico. Tenemos esta reforma tributaria, por otro lado, este contexto geopolítico que justamente no cede. ¿Qué tan complejo es hoy día construir un patrimonio versus lo que era hace algunos años atrás? ¿O qué tan diferente? Sí, te diría que las cosas han cambiado bastante desde el estallido social. Un inversionista chileno pre-estallido social confiaba mucho en el peso chileno, en la UEF, tenía sus inversiones conservadoras y más allá de eso no tenía que preocuparse demasiado. De hecho, eh, la mayoría de los inversionistas buscan invertir para preservar capital y proteger su patrimonio. Eso cambió desde el estallido social y ahí vimos cómo, en primer lugar, apareció esta necesidad de diversificar entre monedas. Ya el peso chileno no bastaba para construir un Sí, antes patrimonio. uno veía que los inversores tenían mucho en Chile, los grandes patrimonios tenían mucho en Chile. Sí, tenía mucho en Chile Sí. y eso se fue diversificando a partir del 2019. Luego vino la pandemia, vinieron las grandes olas de inflación en Estados Unidos, en el resto del mundo, también acá en Chile, y a partir de ahí hemos tenido un escenario bastante incierto político, geopolítico, guerras por acá, guerras por allá, que han hecho que el número de decisiones que tenga que tomar un inversionista sea mayor a lo que era en el pasado. Por eso nosotros creemos que es muy importante que el inversionista se sienta acompañado. Finalmente, uno quiere disminuir la cantidad de decisiones que tome el cliente o el inversionista y para eso hay que construir portafolios que sean resilientes a todo este tipo de escenarios, a guerras, a conflictos, a ¿Y ahí cómo se inflación, hace? Porque me imagino etcétera. que también es muy desafiante para ustedes. O sea, porque también ustedes vivieron la misma transición de pasar de Exactamente. construir patrimonio mirando menos variable a hoy día en un escenario mucho más volátil. Entonces, ¿cómo un poco cambió también eso, la mirada que ustedes tuvieron que empezar a construir de cómo asesorar a estos clientes? Sí, y yo creo que ahí la palabra clave es la asesoría, o sea, pasar de un foco de inversiones, de cómo se están moviendo los mercados, a conocer realmente a nuestro cliente en términos de su perfil de riesgo, de sus horizontes, de para qué necesita los dineros, de cómo construir, cuáles son las necesidades que tiene, cuáles son las distintas necesidades de liquidez que va a tener a través del tiempo para poder construir un portafolio que finalmente lo tenga tranquilo durmiendo por la noche. Entonces uno puede estructurar un portafolio por objetivos, con distintas partes, con distintas necesidades y al final lo más importante es que el cliente se mantenga tranquilo. O sea, nuestro objetivo es que dé un poco lo mismo lo que pase entre Estados Unidos e Irán, que dé un poquito lo mismo que pase con el siguiente dato de inflación, sino que el cliente tenga una mirada de más mediano y largo plazo y no cambie finalmente con los hechos de mercado cómo estructura sus inversiones. O sea, generar un portafolio puede sonar contraintuitivo, pero en estos momentos de alta incertidumbre necesitamos tener un portafolio lo más estable posible y que se mueva lo menos posible. Y ahí dentro de ese contexto, si vemos a nivel geopolítico internacional, ¿qué es lo que genera más un poco preocupación o visión? Tiene que ver un poco con todo el conflicto geopolítico, la economía estadounidense, las tasas. Sí, mira, en el corto plazo va a ser muy importante cómo evoluciona el conflicto geopolítico, las tasas, qué haga la Reserva Federal, eh, pero por otro lado hay que mirar quizá una foto un poquito más amplia, porque el cliente se ve enfrentado a estas noticias de corto plazo, se pone nervioso, llama a su asesor de inversión, quiere hacer cambios, pero por otro lado, si vemos la foto amplia, vemos que, por ejemplo, el S&P 500 está en máximo histórico. Sí. Vemos que llevamos 3 años consecutivos con retornos de más de un 15%. Vemos en general que los portafolios, tanto conservadores, moderados o agresivos, en los últimos años le ha ido muy bien. Entonces, ¿cómo conviven estos dos mundos de mucha incertidumbre, mucha noticia de corto plazo versus la tarea de un portafolio que es construir patrimonio en el mediano o largo plazo? Y ahí, para hacer el contrapunto,
estamos viviendo una revolución tecnológica con la inteligencia artificial. eh, Cada vez importa menos. Al final, cuando compramos nosotros acciones, lo que estamos comprando son compañías. Nos estamos Claro. haciendo partícipes de compañías que tienen ingresos, que venden, que generan utilidades y que nosotros como accionistas queremos un pedacito de esa utilidad, ya sea que la empresa lo reinvierta o que me lo pague como dividendo. Y lo que estamos viendo en el mundo corporativo es realmente impresionante. O sea, estamos Mm, con temporadas de resultados corporativos que no veíamos desde sí. la recuperación de la pandemia. A la fecha, este segundo trimestre, estamos con crecimiento de 50% año contra año. Entonces creo que también es momento para separar un poquito la macro de lo que está pasando en el mundo corporativo. Yo estoy seguro que cuando pasen 5 o 10 años más, vamos a mirar para atrás y realmente vivimos una revolución tecnológica que benefició mucho a los portafolios y por eso hay que estar invertido. Claro, y hoy día esa revolución tecnológica permite hacer justamente esta separación, que corran un poquito por cuerdas separadas. Exactamente. Obviamente siempre va a haber volatilidad en el mercado y por eso nosotros cuando asesoramos clientes, más que proyectar retornos, nos gusta mostrarle cómo se va a mover. O sea, si eres un inversionista conservador, invierte en renta fija, yo te tengo que decir cuántos meses negativos tienes que esperar al año. Si inviertes en renta variable, yo te puedo hablar de los promedios anuales, pero también te tengo que hablar de las máximas Más que caídas sea, históricas. O sea, si tú inviertes en el S&P 500, yo te tengo que decir que en promedio hay correcciones del 14% y que ocurren en promedio 3 veces al año. Si yo te digo todas esas cosas, tú vas a estar muy tranquila al invertir y cuando ocurra no vas a generar estos cambios de corto plazo que al final son los que hacen que se generen estas pérdidas de capital. claro, y más allá del entorno geopolítico y de la volatilidad, esas máximas un poco se siguen cumpliendo, como para mantener tranquilo al inversor y decirle, oye, es probable que pase esto, que caiga, haya 3 caídas profundas en el año. Sí, nosotros tratamos de transmitirlo todo el tiempo. De hecho, es bien curioso porque los últimos años se sienten como muy volátiles, pero en realidad hemos tenido pocas correcciones. Este año llevamos una corrección que fue en marzo, el año pasado tuvimos una gran corrección que fue con las tarifas en abril. Han sido años noticiosamente muy intensos, pero cuando uno Mm. mira el desempeño de los mercados, eh, uno ve crecimiento y ve bastante estabilidad. Y esto tiene mucho que ver con el desempeño del sector corporativo. Si nos vamos un poco al plano local, la ley de reconstrucción ya está aprobada. ¿Cuáles son los grandes cambios que tú crees, o sea, que van a haber en el tema de planificación patrimonial? Sí, en primer lugar, el inversionista que se fue de Chile durante el estallido social está buscando formas para volver. Y esta misma reforma ofrece algunos incentivos para eso. Estas exenciones de 12 meses para repatriación de capitales, esta exención de 12 meses, este descuento en la tasa de donaciones, esta eliminación del impuesto al artículo 107, esas tres medidas ayudan mucho a que capitales puedan volver a ser invertidos en Chile, un poco como reacción a lo que vivimos desde el año 2019. Entonces, un buen momento para que los inversionistas tengan una mirada ya de planificación patrimonial de mediano y largo plazo, se olviden un poco de la volatilidad de corto plazo del mercado y piensen si es que vale la pena aprovechar estas tasas impositivas menores para repatriar capitales, si vale la pena comenzar con procesos de sucesión, un tema que es muy importante también en la planificación patrimonial. em, y también el tema de reducción de impuestos a la ganancia de capital a través del artículo 107. O sea, son todos incentivos para darle un mayor dinamismo al mercado local. Y ahí quedándonos un poco en la repatriación de capitales, el pulso que ustedes tienen es que debiera tener el efecto esperado tener. El presidente anterior, Gabriel Boric, hizo una reforma similar, un periodo muy acotado, 2 meses, que no cumplió el objetivo. Pero ahora, bajo lo que ustedes conversan con inversionistas, el interés de repatriar y aprovechar justamente esta ventana tributaria está. Yo creo que todavía es luego para dar una mirada certera, pero sí
creo que esta reforma deja las reglas un poco más claras. Entonces, sí hay una sensación de que las reglas del juego van a ser más estables y eso es una condición mínima para cualquier Mm. inversionista al pensar en un mediano y largo plazo. ¿Cuánto va a recaudar? ¿Cuánto se va a hacer? Eso es algo que se verá en el camino, pero el proyecto de mega reforma como un todo avanza en esa dirección, a que tengamos las reglas del juego más claro y que Chile vuelva a ser mirado como un lugar seguro para invertir. De las tres un poco normativas que hablábamos, ¿cuál crees tú que va a tener más impacto? En el corto plazo creo que el 107 es importante. De hecho ya vemos como varios están tratando de aprovechar esa baja Sí, en el esa baja. impuesto del día al cero. Eso va a generar movimiento en la industria financiera en el corto plazo. Y las otras dos vamos a ver realmente cuál es la adhesión que tienen los inversionistas. Lo hablábamos algo al principio, pero a tu juicio, ¿qué tan flexible debe ser un portafolio? Yo sé que me vas a decir muy flexible, pero ¿en qué un poco lo tenemos que ver? A ver, un portafolio tiene que ser flexible, pero bien estructurado. O sea, nosotros tenemos que conformar portafolios que ojalá no cambien mucho en el tiempo, pero sí aprovechar vehículos que sí tengan esa flexibilidad. Por ejemplo, fondos mutuos autogestionados, donde tácticamente se hacen adentro del fondo los movimientos, o sea, no dependen de la llamada de un asesor de salte de Estados Claro, Unidos, invierte en Europa, ahora metámonos en Japón. La industria está evolucionando hacia estas soluciones autogestionadas que además de aprovechar oportunidades tácticas, eh, también aprovechamos temas tributarios. No tenemos que comprar y vender y no se nos genera carga tributaria y también nos disminuye mucho la carga operativa. claro. Entonces nosotros estructuramos portafolios para que una parte central esté autogestionada. O sea, que un cliente no tenga que ver las noticias y ver qué está pasando y cómo implementarlo en su portafolio, sino que todo el tiempo la visión del portafolio manager esté contenida en ese En portafolio. ese, O claro. sea, esa es la flexibilidad que nosotros le damos, pero adentro de los productos. ¿Qué rol juegan en todo esto los activos alternativos? ¿Qué tan desacoplados están de los mercados tradicionales, sobre todo en el momento que estamos viviendo de altas volatilidades? Sí, a ver, los activos alternativos cumplen un rol diversificador dentro de un portafolio porque en general se mueven con otras variables, no les afecta tanto esta volatilidad del día a día, pero hay que ser bien cuidadosos con quien toma estos activos. O sea, cuando hablamos de activos alternativos nos estamos refiriendo a activos inmobiliarios, a deuda privada, a capital privado, en general todas estas inversiones tienen una mirada de más largo plazo, o sea, para que realmente son más ilíquidas, o sea, Mm, uno cuando invierte en esto no puede esperar retirar los dineros en un año, en 2 años, o sea, son inversiones que ya de por sí están pensadas para más de 5 a 7 años. Eso es algo que hay que tener muy en cuenta. Y el otro factor es que si bien no tienen la volatilidad del día a día, hay que entender bien qué otro tipo de riesgos hay inherente a este tipo de inversiones. ¿Y ahí qué tipo de riesgo es el que hay que poner un poco más foco? ¿Y para qué inversionistas tú los recomiendas finalmente? Porque tenemos claro esto de largo plazo. Sí, yo diría que justamente inversionistas que no tengan necesidades de liquidez inmediata, que conozcan los riesgos que conllevan los productos, por ejemplo, en el caso de la deuda privada, que conozcan que el riesgo de crédito es lo más importante, más que la variación de las tasas de interés. Eh, en definitiva, inversionistas que sean capaces de eh, congelar por un mayor tiempo sus activos para poder aprovechar estos premios por iliquidez que se le llama. Y ya como para ir cerrando, y para que la gente no lo haga, usted no lo haga, como se podría decir, ¿cuál es el error un poco más común que comete un inversionista o una persona al tratar de construir su patrimonio? Yo creo que enfocarse en los mercados y los retornos. Yo creo que lo más importante al principio es conocerse a uno mismo, conocer las necesidades que uno tiene, conocer muy bien para qué uno está
construyendo el portafolio, porque ahí pueden aparecer varias aristas. Uno puede, a partir de un portafolio, puede tener una parte para el corto plazo, otra para el mediano, otra para el largo. Entender bien cómo funcionan los activos que conforman el portafolio para que no hagamos cambios bruscos y drásticos en el camino. Siempre uno puede hacer ajustes. Esto es como un buque, uno puede mover un poquito hacia dónde va, pero el mayor error que cometen los inversionistas es invertir pensando en los retornos y no en para qué uno está invirtiendo. Y en general los estudios que hemos hecho hablan de que los dos principales objetivos son preservar el capital y lograr mantenerlo y transferirlo. Teniendo eso en claro, uno puede tener la conversación con un asesor de inversión y armar un portafolio adecuado. No necesariamente tu portafolio y mi Van a portafolio ser iguales. van a ser iguales, probablemente no. Perfecto, buenísimo, Ariel. Muchas gracias por haber estado con nosotros en Mentes del Muchas Mercado. gracias a ti. Sura Investments. Soluciones globales, asesoría experta.